Bienvenidos a otro capítulo de Alquimistas de la Palabra. Este es un espacio donde la literatura, donde comparto algunos análisis que hago acerca de los cuentos que me llaman la atención, que me gustan, y trato de traducirlos a la gente común y a la gente que nunca tocó un libro en su vida, para que les llamen la atención y puedan reflexionar de otra forma, desde otro punto de vista, y agregarle su impronta a cada tema, si se quiere decirlo. Hoy vamos a entrar en un territorio que a mí me sacó totalmente de mi zona de confort. Y se los compartí ayer en historias. Y hoy, bueno, me abro con ustedes y al finalizar, además del análisis del cuento, vamos a tener mi experiencia personal, así que si te gusta, si te gusta el chisme, quédate. No, mentira. No. Yo creo que lo que busco contando una experiencia personal al final es que puedan ustedes entender cómo funciona para mí la literatura como una herramienta que me ayuda a ver mi experiencia personal desde otro punto de vista, y muchas veces me ayuda a poner hacia afuera cosas que tenía acomodadas de forma inclusive muy apilada o muy controlada, si se quiere, adentro mío. Entonces la literatura a mí me permite poner el foco en lo que le está pasando a otro personaje, entonces me saca a mí de rol de protagonista y puedo ver quizás una situación parecida que me está sucediendo en los protagonistas de los cuentos. Por eso me pareció sumamente importante. Bueno, les pongo un poquitito de contexto. Yo tengo toda una estructura o una lista en realidad de cuentos y temas de los que quiero hablar, de cuentos que me gustan y que siempre llevo a mis talleres y que me acompañan y que cada vez que los leo les encuentro otro punto de vista justamente. Pero hace 2 semanas atrás me fui al jardín botánico con mi librito, me puse a leer y este cuento me atravesó por completo. No tenía idea no tenía idea qué me había pasado con el cuento. Entonces lo cerré y no lo pude volver a abrir. Después, bueno, sí, llegué a mi casa, lo volví a abrir, volví a releerlo y ahí me di cuenta que no tan solo toca un tema específico, sino que toca varios temas. De todos esos temas vamos a hablar hoy. Y por supuesto que si te quedas al final, vas a tener mi punto de vista desde mi experiencia personal. Así que vas a tener un plus de todo este análisis. El cuento que nos acontece el día de hoy se llama Literatura, de la escritora Mariana Sández. Ella es una autora bonaerense que actualmente está viviendo en Madrid. Una novela que a mí me encanta, pero me encanta de ella, es Una casa llena de gente. Y como me gustó tanto la novela, me compré este libro de cuentos que se llama Algunas familias normales. Este cuento tiene un título que también me llamó la atención. O sea, Mariana Sández, ¿en serio vas a llamar tanto mi atención? Este cuento se llama Literatura. Y obviamente se pueden imaginar por qué me llamó la atención. Por el título,
por lo que representa la literatura en mi vida. Hago un paréntesis. Cuando quieran encontrar algo que leer, o sea, si quieren encontrar un cuento o una novela o no sé, un libro para leer, busquen lo que a ustedes les llama la atención. No busquen los clásicos, no busquen tampoco lo que deberían leer o no sé, los libros que están de moda. Busquen lo que a ustedes les llama la atención. Ahí se da la verdadera conexión genuina con la literatura y surge una chispita interna. Que bueno, un poco es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, esa llamita, esa cosita, esos temas que están dentro de los cuentos que a mí me gustan y bueno, por eso es que se los transmito. No quiere decir que sean los únicos. Ok, mucha introducción para mi gusto, vamos al grano. El argumento de el cuento Literatura de Mariana Sández. Bueno, gente, el argumento es simple, pero ¿saben qué pasa? Nosotros los humanos somos muy complejos. Aquí les va. Una escritora en pandemia comienza a escribir un diario en el que empieza a hablar acerca de su crush, que en realidad no es ningún crush, sino que es un escritor con el que casi pasa algo en una convención literaria en Guadalajara. O sea, con este tipo casi pasa algo en una convención literaria. Ellos se conocían del ambiente literario. En esa convención literaria sucede una situación en donde a través de champán caliente y cigarrillos robados se dan cuenta que tienen onda. Pero ¿qué pasa? El problema está en que ella es casada, tiene 2 hijos y él está en pareja. Así que la cabeza le dice que no, que eso que están deseando no puede suceder. La protagonista escribe páginas y páginas de este diario buscando definir esta pequeña obsesión de lo que no fue. Pero a ella no le llama obsesión y eso me encanta que la protagonista no le llame obsesión. ¿Saben cómo le llama? Le llama literatura, le llama farsa, le llama un diálogo con un otro lejano sin que el otro se entere. Lo que la mueve a escribir este diario es que tiene un deseo genuino de poder definir lo que ella siente por el otro, por qué si no sucedió nada, por qué está presente todos mis días, por qué cuando me voy al súper lo veo en otros rostros, si el tipo, el escritor este vive en Chile y yo en Argentina, ¿qué onda? Se pregunta. Ok. Perdonen, me emociono. Bien. Entonces, la protagonista intenta definir lo que siente, pero sobre todo intenta definir a través de sus escritos lo que el otro siente. Y aquí hay muchos temas, 3 temas puntuales de los que vamos a hablar. El primer tema es escapar de la incomodidad. Quiero que nos pongamos a reflexionar las veces que nosotros tenemos comportamientos ansiosos, obsesivos, para escapar de nuestra incomodidad. Por ejemplo, les doy un ejemplo.
en este caso, aquí se debería analizar si verdaderamente ella escapaba al escribir su diario, porque capaz que, no sé, escapaba de la situación incómoda de ver que su matrimonio necesitaba una chispa, que luego se produce como una especie de celos, entre comillas, porque léanlo al cuento, no les voy a spoilear, pero esa chispa se revive gracias a estos celos. Entonces hay que pensar si es que ella escapaba al escribir de esta situación incómoda de no poder afrontar que su matrimonio necesitaba una chispa, o, que también podría ser el caso, o si ella escribía porque la sensación de no poder definir este crush, de no saber qué es lo que le estaba pasando con este crush, le generaba incomodidad. Entonces, la escritura siempre sirve para poder utilizarla como herramienta para ser sincero con nuestras emociones. Eso que no quepa dudas. Es una excelente herramienta para afrontar la realidad. Pero a mí me da a entender, y aquí eso lo deja picando en el ambiente, si ustedes lo quieren leer y después me dicen en comentarios qué es lo que piensan con respecto a esto, a mí me llama la atención de que varias veces utiliza la escritura como sinónimo de escapar de su rutina. Por ejemplo, en un momento, el esposo y sus hijas salen de la casa y ella prefiere quedarse a escribir, y sobre todo eso le genera mucha culpa porque escribe para un, entre comillas, amor imaginario. Cierro comillas. Ok, eso es lo primero. Lo primero es lo primero. Ese es el primer tema que me gustaría que reflexionemos cuando nosotros nos ponemos en distintos tipos de situaciones que nos generan ansiedad, gente. Empezamos a pensar cosas que ni en nuestra puta vida pasarían. Porque un pensamiento lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro. Y perdónenme que les hable de esta forma. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Y qué queremos lograr pensando tanto sobre un tema? Y aquí creo que hay dos respuestas. La primera respuesta es: ¿busco escapar o busco afrontar? Si busco escapar de la situación, es decir, como en este caso la protagonista, que para mí no quería afrontar que le pasaba una situación con el marido, entonces se aferra a un real imaginario de qué podía llegar a pasar con un otro que vive en otro país y que se ha visto una vez en la vida. Y por otro lado, si es que pensar reiteradas veces en eso me está llevando a develar una verdad. A fin de cuentas siempre es develar una verdad pero bueno, hay dos caminos, uno más difícil, que es el primero, y otro más directo, que es el segundo. Más directo pero incómodo, ¿no? Que es el segundo. Y es afrontar la incomodidad para poder mirarla a los ojos y así develar una verdad. Bueno,
El segundo tema este es un poquito más largo. El segundo tema es la ansiedad que nos genera definir las cosas. Ella escribe porque busca definir esta relación que tiene con este tipo que lo único que hacen es mandarse mensajes esporádicos, y les voy a leer una frase. En una cita dice: cada vez que me siento delante de este cuaderno, me pregunto por qué te escribo. Antes que nada te escribo para ver si logro darme cuenta de quién sos, más allá de lo obvio, un escritor al que admiro desde hace décadas. Segundo, te escribo para saber por qué te escribo. Tercero, te escribo porque no puedo dejar de hacerlo. Y después hay otra entrada del diario y dice: sos lo que no es. A veces no puedo dormirme. Esta es otra. Perdonen. A veces no puedo dormirme sin levantarme. Y repaso una y otra vez esta escena. Te escribo porque significa que me dirijo a vos, pero también te describo e intento comprender con los escasísimos datos que reuní y que voy recolectando de nuestros mensajes intermitentes. ¿Cómo pasó entonces que, siendo alguien a quien solo intuyo o adivino, te colocaste primero entre mis destinatarios de todo lo que hago, pienso y escribo? ¿Por qué te instalaste tan acá arriba? ¿De dónde viniste y por qué apareciste? ¿Qué hace que te hayas quedado? En otro inciso dice: releo tus libros para forzar cualquier relación entre vos y tus personajes. Y también muchas veces nosotros nos encontramos forzando situaciones para conectarnos con un otro. Por ejemplo, aquí ella buscaba excusas, muchas excusas para hablar con él a cualquier hora. Dice en un momento: no me animé a sugerírtelo, pero me pareció bueno que leamos la misma novela al mismo tiempo, vos allá y yo acá. Esta cosa de forzar las cosas y no darle su tiempo. Bueno, pero me fui del tema. Hay veces que nosotros queremos definir algo para saber cómo vamos a actuar frente a esa situación. Queremos definir los roles, queremos definir límites y colocarnos de alguna manera con un listado de respuestas que deberían salir de forma inmediata y hasta de forma natural. Pero no, nosotros queremos definir todo en nuestra cabeza para tener el control de nuestras respuestas. ¿Saben por qué? Porque le tenemos miedo a la vulnerabilidad, gente. O al menos es el caso de esta protagonista, ¿no? Es mi lectura igual. Querer definir algo para poder saber cómo tenemos que responder, porque de alguna forma nos da miedo sentirnos vulnerables. Queremos conocer al otro sin abrirnos, queremos definir hasta dónde nos vamos a permitir expresarnos, queremos limitar y entender hasta dónde el otro es dueño y es merecedor de mi energía. Y eso la verdad que es muy preocupante, o al menos a mí me preocupa, ¿no? Porque es como si nosotros quisiéramos controlar nuestras emociones, como si en realidad nuestras emociones no fueran reacciones naturales, fisiológicas, universales y automáticas. Una emoción actúa como una respuesta adaptativa
como si en realidad el miedo o la felicidad o el llanto no hayan sido respuestas adaptativas que se fueron forjando durante años y años de evolución del ser humano. Entonces a mí sí me preocupa que nosotros estemos intentando controlar cuáles van a ser nuestras respuestas frente a lo que nos pasa. Y esto está totalmente encadenado con el tercer tema, que es el control. El control, pero no cualquier control. El control como falsa seguridad. ¿Por qué? Porque se une a lo que hablábamos de querer tener el control de la situación para saber cómo debemos comportarnos y ser aceptados por un otro, y a través de esa definición actuar en consecuencia. Y en este tercer tema, como les prometí al inicio, les voy a contar una experiencia personal. Y una experiencia personal relacionada con este podcast. Como ya les había dicho, yo tenía un listado enorme de... no enorme, sino... se los voy a decir, se los voy a espolear. Eran 22 cuentos en donde cada uno iba a tocar un tema específico que me gusta hablar y que me gusta que reflexionemos nosotros como seres humanos y que me gusta ponerlo arriba de la mesa. Y claro, en esa lista eran todos cuentos que yo ya he trabajado en distintos talleres literarios a los que hice. He trabajado en mis mentorías literarias, en donde ayudo a los escritores a terminar de escribir sus libros y les doy distintas herramientas para que lean y se inspiren. Y claro, yo ya los tengo más o menos leídos, analizados completamente a todos. Y encontrarme con un cuento que me haya movilizado tanto me hizo frenar. Por eso se demoró la salida de este podcast. Porque si quiero yo comunicar de forma auténtica, que ese es mi objetivo a través de estos podcasts, también tengo que contar las cosas que me incomodan. Y me di cuenta que en toda esa estructura no había espacio para algo nuevo. No había espacio para la sorpresa o inclusive para la incomodidad. No había espacio para dejarme sorprender, para que algo nuevo entre y fluya. Complicado, para mí por lo menos complicado, porque así como veo esta respuesta mecánica y que uno dice, ay, qué bueno, esta mina es reorganizada, me doy cuenta que en realidad no es un don, sino es un mecanismo de respuesta y un mecanismo de... ¿Se le puede llamar supervivencia? Un mecanismo por el cual yo me siento más segura teniendo una listita. Así que me propuse con esto a salir todavía más de mi zona de confort. O sea, no tan solo analicé este cuento que me generaba incomodidad porque me sacaba de mi estructura, sino que también me voy a salir de la estructura completamente y yo no voy a tener idea cuál va a ser el cuento que va a seguir. Lo van a elegir ustedes. Todas las semanas, todos los lunes, voy a estar subiendo una historia
con los cuentos que me gustaría analizar, eso sí, porque bueno, tienen que ser cuentos que a mí me gusten, porque este es mi podcast. Pero ustedes van a ser los que elijan a través de las votaciones cuál va a ser el siguiente cuento. Y ese cuento va a salir el día jueves. O sea, vayan corriendo a seguir a Alquimistas de la Palabra en Instagram y a Rosario Cortés Edita también en Instagram, que van a estar ustedes haciendo las votaciones a vivo y van a elegir ustedes y ser ustedes partícipes de cuál va a ser mi siguiente cuento. A mí me parece un planazo, porque yo no tengo idea cuál va a ser el siguiente y lo van a elegir ustedes. Y también me encantaría que ustedes comiencen a participar en esta selección. Y sobre todo, que vayan saliendo los capítulos de los temas que a ustedes les gusta. Y de los temas que a ustedes les llamen la atención. No tan solo lo que yo digo, porque yo no tengo la palabra final de todo. Y dicho eso, que no tengo la palabra final de todo, quiero que me cuenten qué piensan de todo este análisis. Porque yo los quiero leer. Yo quiero saber qué opinan. ¿La conocían a la autora? ¿Pudieron alguna vez leer este cuento? ¿Alguna vez les pasó una situación así parecida? ¿Opinan lo mismo que yo de este análisis? Estaría buenísimo leerlos. Estaría tremendo. Así que, por favor, los invito con todo el amor del mundo a que comenten y a que se genere un debate muy lindo de este tema que estoy segura que los hizo reflexionar porque es un tema muy actual. Así doy por finalizado este podcast. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima, gente. Que anden bien.